El tema de hoy es lenguaje. Y esto es algo que, si bien es parte de nosotros, no lo hemos analizado a un punto de entender el cómo nos influye para poder sentirnos y ser parte del todo. Lo cual es una palabra que vamos a atacar dentro de un punto. Parte. El lenguaje es un medio muy útil para comunicarnos, pero no es la única manera de comunicarnos. Imaginen el ejemplo de estar en una isla o en algún lugar donde hay una tribu que no hable el idioma de ustedes. ¿Cómo se van a comunicar? A través de el lenguaje corporal, por supuesto, de la voz o de los sonidos que podemos emitir para tratar de comunicar algún tipo de emoción, necesidad o mensaje de lo que queremos decir. Eso nos indica que el lenguaje que nosotros hemos desarrollado a través del tiempo es útil para explicar procesos a un nivel de complejidad dependiente del tipo de proceso que nosotros queramos adentrarnos a desmenuzar, por así decir. Y por eso las palabras terminan siendo útiles para explicar muchas partes de un proceso o muchos momentos de un proceso, pero no explican nunca el proceso como tal. Para que vean otro ejemplo de cómo el lenguaje jamás puede explicar un proceso, ver a un perro correr o a el viento soplar lo podemos explicar con muchas palabras, pero jamás lo vamos a poder explicar completo, porque la complejidad de todo lo que está sucediendo en un fragmento de segundo es imposible explicarlo con palabras, porque no existen suficientes palabras para poder explicarlo. El punto que quiero llegar es que el lenguaje como tal es una parte muy, pero muy reducida de nosotros poder comunicar lo que está sucediendo. Y por eso es que es imposible explicar jamás algo que está sucediendo. Otro ejemplo fácil es poder explicar un sentimiento. A través de las palabras es imposible explicarlo. Más allá de eso, la razón por la cual cuando tenemos momentos místicos o tenemos experiencias trascendentales a través de cualquier medio, sea interno o externo, es inefable, es inexplicable. No hay manera de poner en palabras, en contexto, lo que hemos percibido o sentido, porque la naturaleza del universo es sentir, es un sentimiento, es una emoción, es algo que se vive, no que se explica. Ahora, todo esto lo estoy diciendo porque la razón por la cual nosotros a veces tendemos a sentirnos completamente separados del todo es porque el lenguaje nos lo explica así. La naturaleza del lenguaje es separar todo. Si queremos explicar el proceso de una flor, lo vamos a explicar como un botánico lo podría explicar o un biólogo pudiera explicar el crecimiento de un animal a través de distintos procesos, pero en sí es un solo proceso y no se puede explicar por partes, es un florecer o es un crecer y por ende no existen partes. Pero con el tiempo nosotros nos hemos acostumbrado a identificarnos con la separación de lo que son las partes de algo. Si un árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene hojas, tiene fruto, tiene semillas dentro del fruto, entonces estamos explicando partes de un árbol. Pero eso no explica el árbol, no explica el crecimiento del árbol, no explica nada en lo absoluto del árbol. Y de nuevo, el lenguaje es muy útil para poder explicar procesos, pero no es el proceso. Y ahí es donde entramos en lo que es la realidad de lo que es este universo. Este universo no es partes separadas uniéndose, como el modelo de ciencia que nos ha explicado durante mucho tiempo intenta seguir validándose, lo cual continúa mientras más persigue ese modelo, más se da cuenta de que es falso y por eso es que tienen esta desunión entre lo que es la teoría relativa o física newtoniana y lo que es la física cuántica. No las pueden unir porque una no quiere aceptar a la otra. Y no se enteran de que es todo parte de un solo proceso. Y que al querer ver las partes por separadas, estamos entrando en algo que es una ilusión.
la ilusión de separación. Nuestra conciencia está equipada naturalmente para poder ver en separación, porque la unidad o la infinidad no se puede percibir a sí misma dentro de la unidad, necesita crear la ilusión de separación. Y para eso, nosotros, el nivel más bajo de conciencia, dentro de lo que es ser un ser consciente, se encuentra con la herramienta de poder ver todo en separación. Un animal, una planta, el viento, la tierra, las estrellas, etc. Todo lo vemos perceptualmente como separado para poder experimentarlo. Pero no es porque naturalmente sea separación, sino porque es la herramienta por la cual nos podemos percibir lo que es la creación. Es como decir que los ojos es lo único que existe para poder percibir el mundo. Incorrecto. Hay otros sentidos. Y otra manera de saberlo es que si nosotros estamos como parte separada del ambiente o de la naturaleza, no estamos percibiendo nuestra unión con todo lo que es, con todo lo que somos en realidad. Y en ese momento entran las preguntas existenciales que todo el mundo quiere saber. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde vamos? Y cualquier otra pregunta que tenga que ver con nuestra existencia, con nuestra conexión con el todo. A pesar de que internamente, cuando sentimos, sabemos que somos parte del todo. Pero es el lenguaje el cual nos hace sentir separados, porque al igual que la ciencia, el lenguaje se ha deteriorado hasta el punto de querer describir todo, incluyéndonos a nosotros como parte de la naturaleza, procesos biológicos y naturales de lo que es la evolución y todo lo que consideramos como ciencia convencional, y nos hace sentir cada vez más separados, no solamente entre nosotros, al diferenciarnos con todo, y esto lo podemos ver en nuestras culturas. Aquellas personas o poderes que quieren dominar lo hacen a través de la separación, porque mientras más separados nos sintamos, más fácil nos identificamos con grupos distinguidos, grupos distintos, y en grupos distintos es más fácil poner etiquetas por las cuales nosotros podamos ser controlados. Entonces, a través del lenguaje nosotros podemos ver la diferencia al querer decir que yo soy un hombre o masculino, tengo pelo, tengo un color específico, tengo una cultura específica, tengo un país de donde vengo, tengo un lugar de donde vengo. Todo intenta separarnos naturalmente de lo que es un proceso completo, cósmico, universal, que está sucediendo. No está creándose por partes separadas, está simplemente floreciendo, como una flor, como un árbol, como un perro, como el viento. Todo está simplemente fluyendo, como un río fluye. El río no está compuesto de gotas, es cuando separamos esas partículas, que es el río, y lo vemos como gotas para medirlo. Y de ahí viene la palabra de lo que es, de hecho, la palabra maya en hindú viene de la palabra matriz, de medir, de matra, que es lo que explica la separación a través de medida. Cuando vemos un pedazo de grama o una hoja de grama, estamos viendo algo separado porque lo estamos percibiendo, pero no quiere decir que exista separado de lo que es la tierra, de lo que es el agua, de lo que es el cielo, el planeta, el sol, la galaxia y el resto. Es todo un proceso unido y atado a sí mismo. Entonces el lenguaje nos hace sentir separados porque esa es la naturaleza de la descripción de un proceso para nosotros, que somos humanos y que queremos explicar los procesos para poder sentirnos que entendemos dónde estamos, lo cual es bastante útil. No tiene nada que ver con despreciar el lenguaje, sino simplemente entender que es una herramienta para nosotros poder filosofar hasta cierto punto lo que algo es, pero no identificarnos con lo que representa en términos de separación. Y con eso es en realidad todo lo que tengo que decir en cuanto al lenguaje por ahora. No hay más nada que decir.
por qué seguir diciéndole, seguir complicando las cosas, y todos nos debemos sentir en algún momento fuera de toda esta sociedad y esta cultura que tenemos como parte del todo, al saber que no hay nada que esté sucediendo sin nosotros ser parte de ello. Y para eso tenemos que vernos siempre como lo que somos, no producto de algo, sino parte del todo. El mensaje de este video, si acaso, es que si bien el lenguaje nos hace sentir como que somos separados de alguna manera, y eso nos hace percibir el mundo muy seriamente, porque tenemos que entenderlo cada vez más a plenitud, podemos ver que todo eso es una ilusión. Y de hecho, la palabra maya significa ilusión, que es de donde viene lo que es el entendimiento de esta creación. Entonces, si no nos tenemos que tomar tan serio, la pregunta es, ¿te estás divirtiendo? Whether we like it or not is part of our reality. And Oliver roba cámara. Oliver, vente que te pasa.